Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo debo decir que hoy estoy peor que ayer. Claramente no soy un ejemplo a seguir. Hoy me explota la cabeza. No me la puedo sostener sobre los hombros. Pero bueno, después de esto me voy a dormir. Bueno, es lo que tiene ver una persona todos los días. Uno de esos días va a estar mal. Bueno, comenzamos y trataré de ser breve. Ya me río por si acaso. Mientras se conectan, ya estoy adelantando pasos. Bueno, tema de hoy, causa-efecto. The topic for today, cause and effect. Seguramente todos sabrán lo que significa causa-efecto. Es mucho más claro, ¿no? Lo que significa esto. Causa es un origen, algo que uno hace, que uno genera, y el efecto es el resultado de esa causa. O sea, lo que yo hago tiene una consecuencia, ¿no? Bien, entonces, causa. Causa significa razón, y razón significa acción de pensar. De ahí vienen las palabras causa, viene del latín tener una razón. Razón viene del latín acción de pensar. O sea que toda acción se origina por un pensamiento consciente, inconsciente o subconsciente. Recordemos que tenemos tres formas desde las cuales podemos actuar. No toda acción se produce por un pensamiento lógico, sino que la mayoría de las acciones que generamos se producen por reacciones ilógicas, es decir, controladas por el inconsciente y el subconsciente. Sin embargo, todos provienen de la mente. However, all of them comes from the mind. ¿Y qué es el efecto? Efecto proviene de la palabra ex facto, es decir, un hecho, algo que se hace, que ya está afuera. No habla de la acción, sino del resultado de la acción. Ex facto, ¿sí? O sea, algo que ya se hizo, es el producto final de la acción, algo que está afuera. Por lo tanto, el efecto de ese pensamiento, la reacción de ese pensamiento. Causa, entonces, sería un pensamiento desde cualquiera de los tres niveles de conciencia que lleva una acción que produce una reacción final, que es el efecto. Es decir, de el mundo de las ideas pasa a la manifestación del mundo de los objetos. Algo así sería. Podríamos decir también que la causa es el cosmos y el efecto es el universo. Diferencia entre cosmos y universo. Cosmos significa orden, es algo que en la mente está en orden. Y universo es el aspecto creado, que significa aquello que sale y vuelve al uno, ¿sí? O sea, el que realiza el camino del retorno.
de retorno al orden. Bueno, preparé este cuadrito mientras hablaba y decía buenos días, preparé este cuadrito. Vamos a ver si se entiende. Bueno. Seguimos uniendo temas desde ayer porque recuerden que todo esto en realidad es solo una cosa que lo vemos de diferentes aspectos. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Es un patrón de vibración, ¿sí? Un patrón de vibración que debido al ritmo se repite. Es un patrón que sigue y sigue, ¿sí? El efecto de seguir se dice secuencia, que viene de sequire, ¿sí? Seguir. En inglés esto va a ser diferente. Pero la palabra para español seguir viene de acá, de sequire, ¿sí? Entonces, algo que seque, en latín, sería sequentia, ¿sí? O sea que es un continuo, esto es lo que significa. ¿Qué significa esto entonces? Cuando la secuencia, lo que se sigue, es un patrón que hace que el positivo se vuelva negativo, el negativo positivo, y así se va complementando entre positivo, negativo, significa que hay dos cosas que se están siguiendo una a otra. O sea que hay un conjunto de cosas que se siguen. Y eso suma la palabra co, que significa junto, unido, con otros. Entonces, consecuencia, cuando un aspecto positivo se unifica y sigue en uno negativo. Cuando el negativo se unifica y sigue en uno positivo. Y así constantemente. Entonces, la consecuencia es inevitablemente un continuo de cosas diversas que se van relacionando entre sí. ¿Qué significa esto? Que lo que yo haga acá va a afectar a lo que pase acá. Lo que yo haga acá va a afectar a lo que pase acá. Porque es algo continuo. No es algo que son cosas separadas. Entonces, la consecuencia significa que todo movimiento que yo ejerza en un espacio va a afectar a ese espacio en un tiempo diferente. ¿Sí? Porque todo esto es el espacio y las ondas, las frecuencias son los tiempos. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar la mente. Tomamos la mente como origen de todas las cosas. Cuando la mente, en el centro de todo, cuando la mente en el centro de todo se empieza a proyectar, genera la correspondencia. Es decir, que la mente genera una duda que se proyecta en una respuesta. ¿Sí? O sea que hay una respuesta compartida entre la pregunta en el negativo y la respuesta en el positivo. Adentro surge una pregunta
que se proyecta hacia afuera para buscar una respuesta. A esto la mente le llama correspondencia. ¿Se acuerdan? Así surge la correspondencia. Luego, a partir de esta correspondencia, ¿qué surge? La vibración. Entonces empieza a surgir una vibración constante en el universo que nos dice que todo está vibrando. Y esta misma vibración que tiene diferentes ritmos. Entonces va a tener una frecuencia baja, una frecuencia alta, frecuencia baja, frecuencia alta. ¿Mm? Y en esta vibración y este ritmo son eternos. ¿Por qué? Porque esta correspondencia, que es un infinito, fíjense el infinito de la correspondencia. For the vibration and rhythm, this is eternity. Por lo tanto, es una secuencia eterna, que la respuesta lo ve, que la correspondencia lo ve como un infinito. ¿Dónde lo vemos a esto? Simplemente acá, en cada uno de estos circuitos, vemos el infinito. O sea que vibración y ritmo lo único que hacen es repetir un patrón que es constante, que es este de acá. Hay una pregunta, surge una respuesta. Hay una pregunta, surge una respuesta. Algo negativo se expande en positivo. Algo positivo vuelve al negativo. Es constante infinita. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Para la correspondencia y la mente solo existe este. No existe nada más. Solo existe uno solo. Pero la vibración se expande en diferentes sintonías. Y esas diferentes sintonías generan diferentes percepciones de este infinito, lo cual genera una eterna posibilidad. Y toda esa eterna posibilidad va a estar conectada al ritmo, que es constante, repetitivo. ¿Ven que en realidad no son cosas diferentes? Es lo mismo llamado de una forma diferente. Bien, entonces, ¿dónde está acá la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto proviene de la pregunta. La causa es la pregunta, un pensamiento. Por ejemplo, la pregunta, ¿quién puedo ser? Y entonces la respuesta dice, puedo ser esto, puedo ser esto, puedo ser esto. Y la vibración dice, pero también puede ser esto, 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 o 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 esto. Y el ritmo me dice, pero si eres esto, vas a tener que ser esto. Y si eres esto, vas a tener que ser esto. Y si eres esto, vas a tener que ser esto. ¿Vamos bien? Espero que sí. Si no, quedó grabado. Por lo tanto, ¿cuál es la causa? La causa siempre es una idea original, una pregunta, una intención. Fíjense acá. Acá tengo un concepto. Y esto de acá se repite nuevamente. Se vuelve a repetir. Y esto se vuelve a repetir. Entonces, de repente, como esto es igual a lo anterior, ya no es un concepto. ¿En qué se convierte? En un preconcepto. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Y si este preconcepto
se repite muchas y muchas veces, ¿en qué se va a convertir? En una creencia. Y esto, la creencia, ¿en qué se va a convertir? En algo que me da seguridad, ¿sí? Algo que me da seguridad. Porque ya sé qué es lo que viene después. Entonces la creencia me da seguridad de que me voy a encontrar siempre con lo mismo. Y a eso le llamamos patrón. Y todo esto es una estructura de pensamiento. ¿Mm? Ahora, vamos a lo siguiente. Todo patrón, toda creencia se basa en una idea original, que es verdad. Pero cuando esta verdad se polariza y crea un preconcepto, es decir, se distorsiona, cuando se distorsiona, ¿qué significa distorsionarse? Partirse, doblarse en dos. Eso es distorsión. Cuando se parte en dos y se divide, se distorsiona, ya no es real, es solo un reflejo. Por lo tanto, a partir de esta célula de verdad, todo lo demás son patrones de creencias falsos. No existe un patrón de creencia real. No existe. Es imposible que exista uno. Todas las creencias, las mías, las de ustedes, las del científico, la del religioso, todas son distorsiones de una verdad. Ninguna es real. Por eso, yo personalmente siempre digo, acorde con lo que yo me acuerdo, de acuerdo con lo que yo siento, de acuerdo con lo que, ¿sí? Nunca digo que esta sea la verdad, porque es imposible que lo sea. Es una distorsión de la verdad. Por lo tanto, solo existe una verdadera causa. Y esa verdadera causa está en la mente original, en el yo soy. Todo lo que surja a partir de eso, todo lo que surja a partir de eso son distorsiones. Es decir, todos los efectos de esta causa, todas las consecuencias no son reales, son distorsiones. ¿Y nosotros qué hacemos? Fíjense, acá tengo una causa y acá una consecuencia, un efecto. Por lo tanto, acá el efecto me va a llevar a otra causa, que me lleva a otro efecto, otra causa. Pero estas causas son distorsionadas, ya no son originales, son causas distorsionadas. ¿De qué? Del yo soy. Todas las causas vienen de la mente del ser. Como la primera causa original es yo soy, entonces todas las siguientes causas van a tener que ver conmigo, con cada uno, ¿no? Con el yo soy de cada uno, pero distorsionados. Y acá es cuando tenemos esto. Un rayo de luz puro del yo soy, que es la causa, se separa en diferentes vibraciones y ritmos
que le vamos a llamar diferentes efectos, chakras. Esto es lo que hoy explicaba en el blog con la luz del sol generando el arco iris a partir de una gota de agua. ¿Qué son los colores del arco iris? Son simplemente la luz pura, blanca, distorsionada por la fractalidad de un cristal. Bien, agua. Nosotros que somos 70-80% agua. ¿Qué tenemos dentro? La luz divina. Y cuando la luz divina se proyecta a través de nuestra agua y nuestra genética, en este ADN, cuando se proyecta, ¿a quiénes tenemos afuera? A 12 personas, mamá, papá, la abuela, el abuelo, el amigo, la pareja, el hijo, gente. O sea que en mi interior, en mi ser, perdón, en mi ser espiritual, en mi interior, yo tengo la luz del ser, la causa original. Pero yo he vivido tantas vidas, que he tenido demasiadas causas distorsionadas. Y debido a tener tantas causas, ahora yo soy también un efecto de mis propias causas. Yo soy también una consecuencia. Y en mi vida, esa causa se refleja en todas las personas y situaciones con las que me relaciono emocionalmente. Todo efecto en la vida es una distorsión de una causa también distorsionada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Observar los efectos de las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? Cuando actuamos, cuando hacemos cosas, ¿qué es lo que sucede en la relación con los demás? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que genero en los demás? ¿Qué es lo que los otros me generan a mí? Pensar, tomar conciencia de que todas las cosas que me suceden en mi vida tienen una causa personal que está dentro de mí. ¿Y por qué esto? Porque yo, como individuo, soy un ser pensante. Recuerden, subconsciente, inconsciente y consciente generan todo este arco iris. O sea que todo lo que yo observo es en realidad una perspectiva. Es una perspectiva de mi propio ser, de mi propia mente, de mi preconcepto, de mi creencia. Ahora, la pregunta sería, ¿tenemos que liberarnos de esto? No. El objetivo no es liberarse. El objetivo es saber usar. Como describí en otros momentos, todo esto es como un mapa que nos ayuda a encontrar los caminos porque estamos perdidos por el bosque y no sabemos cómo encontrar el camino a donde queremos llegar. No hay que escaparse del terreno en el que nos estamos moviendo. La culpa no es del terreno de que yo me haya perdido del camino porque no sé cómo es el mapa. ¿Sí? No tiene la culpa. Es como irse de vacaciones a la naturaleza y enojarse con la naturaleza porque me perdí. Así que recuerden eso, no es culpa de la naturaleza que nos hayamos perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra única tarea? Aprender a guiarnos, aprender a leer un mapa, a sentir la intuición de encontrar el camino, pero no escaparse del bosque. Es bonito el bosque.
Ay, se me parte la cabeza. Bueno, espero que se haya entendido esta distorsión que les acabo de compartir. Bueno, vamos a la alineación. So let's go to the alignment. La vibración del día es Yeah.